Bien, hermanos, entonces entramos en el tema de hoy, la tribulación y la gran tribulación. Y vamos a leer unos versículos en Sofonías, capítulo 1. Leemos del versículo 7 al 9 y del 14 al 18. Sofonías 1, del 7 al 9 y del 14 al 18. Dice así: Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces aquí tenemos una descripción de lo que será ese tiempo conforme a lo que Dios le reveló a Sofonías. La tribulación y gran tribulación es un periodo de tiempo en el futuro que durará 7 años, cuando Dios terminará con su disciplina a Israel y ejecutará su juicio sobre el mundo incrédulo. Pasa la iglesia la gran tribulación. La iglesia formada por todos los que hemos confiado en la persona y en la obra del Señor Jesús para salvación. No estaremos presentes durante la tribulación y gran tribulación. La iglesia será sacada de la tierra antes que estos juicios sean derramados sobre la tierra en un evento conocido como el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y Primera de Corintios 15, del 51 al 53. Bueno, el hermano Andrés hizo referencia a esto en el martes pasado. Este tiempo es el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Cuando estudiamos con el hermano Juan Taylor hablamos de esto. Entonces, hermanos, ya se cumplió o se cumplieron los dos primeros periodos de 7 semanas, 49 años, de 62 semanas, que son 434 años, y después de la venida y muerte del Mesías, como dice Daniel, se abrió un paréntesis. Ustedes los pueden ver aquí en la parte de abajo, que es la formación de la iglesia en la dispensación de la gracia. En ese tiempo estamos ahora. Cuando la iglesia sea levantada, entonces se dará inicio a la última semana, que está ahí en un recuadro rosadito con letras azules. Entonces, ahí se cumplirá. Entonces, se iniciará nuevamente ese periodo profetizado por Daniel. Entonces, la semana 70 de la profecía de Daniel comprende exactamente los 7 años de tribulación y gran tribulación, cada uno de 3,5 años,
se caracterizará por el establecimiento de un pacto o tratado entre el príncipe venidero, el anticristo, y la nación judía por un periodo de una semana de años o 7 años. Eso podemos leerlo en Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana, o sea, 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, en los primeros 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, como aquí dice la profecía, a mitad de la semana, rompiendo el tratado, el príncipe venidero, o sea, el anticristo, repentinamente hará cesar el sacrificio y la ofrenda y precipitará sobre Israel un periodo de ira y desolación que durará hasta el fin de los 7 años. Los creyentes en Cristo no debemos preocuparnos ni temer a los juicios que vendrán sobre el mundo en la tribulación y gran tribulación, porque Dios ha prometido salvarnos de la ira y de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo en ese tiempo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está haciendo referencia a este periodo de tribulación y gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí está la promesa del Señor de sacarnos de acá antes del comienzo de la tribulación y gran tribulación. Bien, ahora vamos a hablar sobre los testigos que habrá en este periodo. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4, 9 y del 13 al 17. Los 144,000 sellados. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará
los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, aquí se destaca que esos 144,000 son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Bien, hermanos. Entonces, hay inquietudes sobre si hay salvación o no durante este periodo. La Biblia nos da la respuesta. Dios tendrá sus testigos sobre la tierra, donde durante los horrendos días de confusión mundial, persecución y tribulación. En el pasaje que acabamos de leer, vemos claramente que estos testigos serán israelitas, 12,000 de cada tribu, para un total de 144,000. El mismo hecho de que Dios escoja testigos judíos antes del comienzo de la tribulación demuestra claramente que los testigos escogidos de nuestro tiempo ya no se encontrarán en la tierra, y también que Israel nuevamente se encontrará en el punto focal con el mensaje de Dios, un mensaje del reino ajustado a una necesidad específica de los judíos y su situación. Este mensaje del reino no cabe para la época presente, que es llamada la época o la era o la dispensación de la gracia, cuando el hombre tiene la exhortación de huir de la ira venidera, o sea, del tiempo que estamos considerando, mientras que en aquel entonces estarán en medio de la ira de Dios. Estos testigos se encargarán de la predicación del evangelio del reino, como dijo Jesús en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No es en este tiempo que se predicará el evangelio en toda la tierra. Será en este tiempo el evangelio del reino. Bien, ¿quiénes serán salvos entonces? Los 144,000 judíos escogidos al inicio de la tribulación para predicar el evangelio del reino, ellos serán salvos. Como ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 7. Por eso fueron sellados, muy probablemente para conservarles la vida durante esos 7 años, porque van a ser perseguidos atrozmente por el anticristo y sus aliados. ¿Quiénes más podrán ser salvos en este periodo? Los israelitas que crean en Jesús como su Salvador, Mesías y Rey serán salvos. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 28, habla de este tiempo para Israel. Ezequiel 36, del 24 al 28. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y también en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Daniel, todos los que se hallen escritos en el libro. Pero los israelitas hoy tienen un velo colocado que no les permite ver estas verdades.
Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 16. Segunda a los Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos, los hijos de Israel, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, en este tiempo, ellos tendrán esa oportunidad, principalmente porque Dios empieza nuevamente a tratar con su pueblo Israel. Pero también los gentiles de todas las demás naciones tendrán oportunidad de salvación, con una excepción. Los que rechacen a Cristo en este tiempo de gracia no tendrán otra oportunidad en la tribulación y gran tribulación. Eso lo podemos mirar en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando del anticristo. Versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, después de la manifestación del anticristo, habrá un engaño para los que se pierden. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire, está hablando en tiempo pasado. ¿Cuándo fue eso? En esta época de gracia. En consecuencia, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quién sabe qué mentiras irá a sacar el anticristo? Pero los va a convencer, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Cuándo? Pues en este tiempo, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, todo el que hoy escucha el mensaje de salvación y no cree en el Señor y entra a la tribulación y gran tribulación, ya no tiene oportunidad. Algunos predicadores dicen que sí, pero eso es una falsa esperanza. El que rechace a Jesús hoy y entra a la gran tribulación, viene sobre esa persona es un poder engañoso de parte del anticristo y va a creer sus mentiras y ya está condenado o condenado. Pero los gentiles que no han oído hablar del Señor escucharán el evangelio del reino en su propio dialecto o lengua. Los que se conviertan al Señor serán salvos y reinarán con Cristo en el milenio. Esa es la multitud que leímos en Apocalipsis 7. Porque no solamente para los israelitas, dice que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, o sea, creyentes, y con palmas en las manos. Y luego cuando le pregunta al ángel a Juan que quiénes son esos, y él mismo responde: estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, Juan tuvo la visión de aquellos que en la gran tribulación dieron su vida, fueron sacrificados por causa del Señor. Bien, entonces, los que no han oído hablar del evangelio, todos sabemos, hermanos, aún en Colombia hay tribus que no han escuchado el mensaje del evangelio. El Señor Jesús vendrá y esos 144,000 en forma milagrosa van a recibir esos dialectos, esos idiomas de esas tribus y van a predicarles el evangelio del reino.
pero los que se conviertan, los que crean en ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Entrar a reinar con Cristo en el milenio. Ahora, la salvación será por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnipresente. Él hará la obra de convencer a los que escuchen este mensaje del Evangelio del Reino en la tribulación y gran tribulación. Y como se reanuda el trato de Dios con Israel, conforme a las condiciones del Antiguo Testamento, entonces será igual. Guiando a los inconversos, israelitas y gentiles que nunca han oído el mensaje, a reconocer a Cristo como Salvador, Mesías y Rey, sin un ministerio de residencia en ellos. Bien, entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo actuaba en el Antiguo Testamento? Tenemos algunos ejemplos en la Biblia. La vida de Sansón, por ejemplo. Dice en Jueces capítulo 13, versículos 24 y 25. Jueces 13, 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. También en Jueces 14:6 tenemos referencia a el Espíritu Santo actuando en la vida de Sansón. Versículo 6, 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su madre, ni a su padre, ni a su madre lo que había hecho. Versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, o sea, sobre Sansón, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Bueno, en la vida de David, cuando fue ungido, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, a David. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Podemos mirar un último, Azarías, en la vida de Azarías. En Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Perdón, hermano, hago un paréntesis. No puedo admitir a los que están solicitando porque yo estoy en la explicación del tema, ¿no? Entonces, por favor, si pueden hacerlo ustedes. Bien, seguimos. En Azarías, segundo libro de Crónicas 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Entonces, vemos, hermanos, que es diferente. No había residencia del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento. De Sansón dice que, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y el Espíritu de Jehová vino sobre David, y así sucesivamente. Entonces, no había residencia del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento. Además, cuando David pecó, David solicitó a Dios que le volviera el gozo de la salvación y que el Espíritu lo sustentara. Entonces, el Espíritu venía, actuaba, pero no residía en los creyentes. Aún Saúl, en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Hermano, esto lo que quiere decir es que la residencia o la morada del Espíritu Santo es solo para la época de la iglesia. Hoy el Espíritu Santo mora en los creyentes y también es el que detiene la manifestación del anticristo. Inclusive si está en algún lado ya viviendo, no puede manifestarse por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Pero entonces él seguirá actuando en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, porque lo hará sin tener residencia en los creyentes, porque se reanuda
el trato que había en el Antiguo Testamento. Pero nosotros sí, dice la Biblia en 1 Corintios 3:16, aunque es una pregunta, no es una duda, sino una afirmación. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el Espíritu Santo no se aparta de nosotros, aunque sí puede ser contristado, o lo podemos entristecer, afligir, o podemos apagarlo también. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en 1 Tesalonicenses 5:19, que dice: no apaguéis al Espíritu. Entonces, un creyente que no vive conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu sigue residiendo en él, pero sin estar activo. Está contristado o está apagado. Hay algunas expresiones en cuanto a la gran tribulación en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El día del Señor o el día de Jehová. Periodo especial de tiempo, no un día de 24 horas, en el que Jehová actúa en contra de sus enemigos y a favor de su pueblo. En este día, o en este periodo de tiempo, Jehová ejecuta juicio contra los inicuos y sale victorioso sobre sus opositores. Comprende los juicios de Dios en la tribulación y gran tribulación que estamos considerando, el juicio de las naciones, el juicio ante el gran trono blanco, el juicio y purificación de los cielos y la tierra. De eso habla el día del Señor o el día de Jehová. Son tiempos de juicio. El día del Señor, Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 13, versículos 6 y versículo 9. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces hace referencia a ese tiempo de juicio que vendrá sobre la tierra. Día de ira y angustia. Sofonías, que lo leímos al comenzar, vamos a leer los versículos del capítulo 1, versículos 14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. También dice la Biblia que es tiempo de angustia que no ha habido ni habrá, refiriéndose al tiempo de la gran tribulación, tribulación y gran tribulación. En Daniel 12:1, que ya lo citamos, pero vamos a mirarlo bajo este punto de vista. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue de que
tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y el Señor Jesús expresó algo parecido en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces está hablando de ese segundo periodo de tiempo de 3 años y medio llamado gran tribulación. Hay algunas cosas que caracterizan este periodo también. En relación con Israel, será el tiempo de angustia para Jacob, o sea, Israel. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, o sea, de la angustia que ha de venir, será librado el pueblo de Dios. Y como ya dijimos también, será el tiempo en que se cumplirá la profecía de la última semana de Daniel, exactamente los 7 años que faltan de esa profecía, que tienen que ver con la tribulación y gran tribulación. ¿Qué otra característica? Será un tiempo de juicio de parte de Dios sobre Israel y el mundo incrédulo. ¿Por qué? Por rechazar a Cristo como Salvador en este tiempo. La ira de Dios o la ira del Cordero son las frases más comunes en este periodo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Apocalipsis 6, 15 al 17 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Y no es un día, es el tiempo de la gran tribulación, cuando los juicios serán de Dios, se derramarán sobre el mundo incrédulo. ¿De qué manera? Por los 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 a capítulo 8, versículo 1. Por las 7 trompetas. Apocalipsis 8, 2 al 11, 19. Y las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 al 16, 21. ¿Qué otra cosa caracteriza este periodo? Será el tiempo de la manifestación del anticristo. Dice en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos son calificativos para el anticristo. ¿Qué hará? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que él va a profanar el templo, como lo dijo Daniel también. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículos 8 y 9. Y entonces se manifestará a aquel inicuo, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso será al fin de los 7 años. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento o venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo aparece con varios nombres en la Biblia. Solo los voy a mencionar, ustedes después pueden buscar las referencias bíblicas, hermanos. Es llamado el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, versículos 7 al 28. El rey altivo de rostro, Daniel 8, 23 al 25.
El príncipe que ha de venir, Daniel 9, 26 y 27. El rey voluntarioso, Daniel capítulo 11, versículos 16 y versículos 36 al 38. Aquel que vendrá en su propio nombre, Juan 5:43. El hombre de pecado, ya lo leímos en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 2:3. El hijo de perdición, también, versículo 4. Aquel inicuo, segunda Tesalonicenses 2:8. La bestia, Apocalipsis 13:1 y 15:19. Ahora, hermanos, tenemos en Apocalipsis capítulo 12 lo que la Biblia enseña en relación con Israel en este periodo de la gran tribulación, o sea, los últimos 3 años y medio. Vamos leyendo y vamos mirando a qué se refiere. Apocalipsis 12, versículos 1, 2 y 6. Habla de la mujer. Dice, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Esta mujer simboliza a la nación de Israel, no a la Virgen María, como algunos piensan. ¿Por qué? Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5 está la profecía en cuanto al Señor Jesús y al capítulo 5, versículos 2 y 3. Simboliza a la nación de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Entonces la mujer acá de Apocalipsis 12 está representando o simbolizando a la nación de Israel. Ahora, encontramos que la mujer se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento para referirse a Israel. Por ejemplo, en Isaías 54, versículos 4 al 6. Isaías 54, del 4 al 6. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y está hablando de Israel. Y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. También en Miqueas capítulo 4, versículos 9 y 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y también el sol, la luna y las estrellas simbolizan en algunos pasajes la historia de Israel. Por ejemplo, Génesis 37:9, el sueño que tuvo José. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Una vez he jurado, bueno, entonces ese fue el sueño de José.
que estaba también hablando de Israel y las 12 tribus. Salmo 89, 35 al 37. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. El número 12 en este pasaje no solo representa a las tribus de Israel, sino aquello que ha de ejercer gobierno divino sobre la tierra. Israel es el instrumento designado por Dios para este fin en este periodo de la gran tribulación. Habla también del gran dragón escarlata, versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, el dragón escarlata simboliza a Satanás. Apocalipsis 22 lo dice. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso será más adelante. ¿Qué quería Satanás? Destruir al Señor Jesucristo cuando nació. Porque dice aquí que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y todos sabemos que Herodes buscó al Señor Jesús para matarlo, tanto que ordenó que mataran los niños menores de 2 años. Mateo capítulo 2 nos da esta descripción. Bueno, nos habla también Apocalipsis 12 de un hijo varón, o el hijo varón, versículo 5. Dice que esa mujer, o sea, la nación de Israel, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, indudablemente, el hijo varón es el Señor Jesucristo. El Salmo 2:9 dice, los quebrantarás con vara de hierro. Mire que está utilizando la misma expresión de Apocalipsis 12. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Todos los comentaristas bíblicos llegan a la conclusión que este es un salmo mesiánico, o sea que tiene que ver con el Señor Jesucristo como Mesías. Aquí indica que el hijo varón que se menciona es él, el Señor Jesucristo. ¿Qué hará? Regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Cuándo? En el milenio. Y dice que él fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, que ascendió al cielo. Como vemos también que en Hechos capítulo 1, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces esa es la interpretación que tenemos acá de ese versículo 5 de Apocalipsis 12. También habla del desierto, versículo 6 y versículo 14. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces aquí dice que el lugar de refugio proporcionado a la mujer, o sea, a Israel, en su huida en el tiempo de la gran tribulación, allí será sustentada o cuidada por 1260 días, o sea, los 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, o como dice ahí también, sustentada por un tiempo, que quiere decir 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, que conforman los 3 años y medio
de la gran tribulación. Entonces, esto es una referencia a Israel, el cual es preservado a través de los 3 años y medio de gran tribulación, y que fue lo que ya leímos también en Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, o sea, para la nación de Israel, pero de ella será librado. Entonces aquí vemos que la mujer huye al desierto y es ayudada y no puede ser destruida. O sea, la nación de Israel no será destruida. Sí, la tendrán muy acorralada al final de este periodo, pero es cuando viene el Señor Jesús y se escenifica en la tierra la batalla de Armagedón, donde Él librará a su pueblo y se mostrará como su Mesías. Aunque muchos israelitas morirán en la gran tribulación, la nación como tal será preservada y rescatada por Cristo cuando venga a establecer su reino en la tierra. Dice Ezequiel 20:33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Romanos también hace referencia a esta libertad de Israel a través del Señor Jesús. Romanos 11, 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora, hermanos, estos 3 años y medio tiene varias referencias en la Biblia. Como ya dijimos, es la mitad de la semana de Daniel 9:27, o sea, los 3 años y medio. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 42 meses. Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Está refiriéndose a los mismos 3 años y medio. Apocalipsis 13:5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Otra referencia es a esos 3 años y medio, 1260 días. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y lo que ya leímos en Apocalipsis 12:6. También otra referencia, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 1 año, 2 años y medio año. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y Daniel 12:14 también hace referencia a un tiempo y tiempo, la mitad de un tiempo, como ya leímos. Ahora, cuando haya transcurrido esos 3 y medio años de tribulación, o sea, la mitad de la tribulación, para empezar la gran tribulación, Satanás será arrojado a la tierra. Apocalipsis 12, que estamos considerando, versículos 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra,
y sus ángeles fueron arrojados con él, o sea, los demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces el arcángel Miguel y sus ángeles arrojan a Satanás y sus demonios a la tierra. Esto bien puede ser la causa de los terribles eventos finales de la gran tribulación, o sea, los últimos 3 años y medio. Cabe destacar que hasta entonces Satanás morará en la tierra, ya que en estos momentos tiene su morada en las regiones celestes, desde donde planea y ejecuta sus artimañas, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Hasta que este evento tenga lugar, o sea arrojado de allí, se permite que Satanás tenga acceso al cielo y que acuse a los hermanos, como hizo con Job y como hizo con el sacerdote Josué. Job capítulo 1, versículos 9 al 11 y Zacarías 3:1. Y por último, Satanás buscará destruir a los israelitas con una ola enorme, pero un terremoto bebe el agua y la gente se salva. Y luego va a atacar a los judíos que se habían quedado en Judea. Versículos 15 al 17. Apocalipsis 12. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando dice que arrojó agua tras la mujer, agua como un río que fuese arrastrada por el río, pues persiguiendo a la nación de Israel, la tierra ayudó a la mujer. Bien pueden ser las naciones aliadas de Israel que la van a proteger a la nación y la van a ayudar. Abrió su boca y tragó el río que el dragón o Satanás había echado de su boca. Entonces, al ver que las naciones la están ayudando, se llena de ira y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, contra el resto de los israelitas creyentes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, hermanos, de pronto hay otras cosas que por el tiempo no se pueden mencionar, pero eso es lo más importante de este periodo. ¿Qué nos queda decir? Que hay que escapar de la gran tribulación, los que todavía no lo han hecho, los que aún no han entregado su vida al Señor, porque los juicios de Dios se derramarán sobre esta tierra, pero no debe atemorizar a los creyentes, porque ya el Señor ha prometido llevarnos a su presencia para que no suframos estos juicios. Entonces, los que no han hecho una decisión por el Señor, el llamado en esta noche es a que lo hagan, a que se aseguren, a que entreguen su vida al Señor. No lo dejen para después. Es hoy. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, dice el Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Recuerden que los que hayan escuchado el mensaje del Evangelio en este tiempo de gracia, y hayan rechazado la salvación que Dios ofrece, no tendrán más oportunidad, ya que un poder engañoso de parte del anticristo vendrá sobre ellos y ya estarán condenados. Entonces, hoy es el día todavía. Las puertas de la gracia de Dios están abiertas de par en par para todo aquel que quiera creer en Jesús como el Salvador de sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.
aunque este tema no es muy positivo, muy halagador por los juicios que han de venir sobre la tierra. Pero es un tema de advertencia para nuestros amigos, para nuestros familiares que aún no han hecho una decisión por ti. Te damos gracias, Padre, porque nos permite visualizar estos asuntos a la luz de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y eres todopoderoso. Es una advertencia. Pensamos en nuestros amigos que nos escuchan, para que ellos tomen una decisión por ti. Es ahora el tiempo aceptable. Es hoy el día de salvación. Dentro del próximo minuto puede ser demasiado tarde, porque ya el Señor Jesús habrá venido por su iglesia y no habrá más oportunidad. Te damos gracias, Padre. Pedimos, Señor, tu bendición. Bendícenos a nosotros también, para que estemos a la expectativa de tu venida. Estemos a la expectativa del cumplimiento de tu promesa, que nos librarás de la hora de la prueba, del día de la ira que ha de venir sobre este mundo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.